Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 4, integrado por Samuel Chávez, Ángel Macías, Yanto Malá, José Alvarado y mi persona Cristian Cedeño. A continuación hablaré una breve introducción del origen y la definición de las operaciones unitarias. ¿Quiénes fueron estos personajes? William Walker y Arthur Little. Ellos fueron dos figuras claves en el desarrollo de la ingeniería química como una disciplina científica y académica a principios del siglo XX. Cada uno de ellos hizo contribuciones significativas a la formalización de conceptos esenciales como las operaciones unitarias y el establecimiento de la ingeniería química como una profesión reconocida. La definición de las operaciones unitarias se entiende que son los procesos físicos básicos que se llevan a cabo en la industria para transformar materia prima en productos finales, ya que estas operaciones son fundamentales en diversas ramas de la ingeniería, especialmente en la ingeniería química, en la ingeniería de alimentos, en la ingeniería ambiental y en procesos industriales. Cada operación unitaria involucra un cambio en las propiedades físicas de una sustancia. Además, hoy en día el estudio de las operaciones unitarias es fundamental para el diseño de cualquier proceso industrial a gran escala. A continuación, mi compañero. Voy a hablar sobre lo que es la clasificación de las operaciones unitarias. De acuerdo a lo consultado, lo vamos a dividir en cuatro apartados, que son transporte de masa, transferencia de calor, transporte de energía y separación físico-mecánica. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de transporte de masa, esto abarca un cambio en la masa o composición de la materia. Esto puede incluir un cambio químico. El transporte de masa, como podemos ver, abarca ciertas operaciones, como el caso que es la destilación. La destilación viene a ser la separación de componentes de una mezcla, líquida por vaporización y recondensación de la misma. Al calentar primero, se desprenden los componentes más volátiles y va quedando un residuo líquido constituido por la sustancia en el punto de ebullición más alto. Esta destilación viene a ser una operación utilizada con frecuencia para la purificación y aislamiento de líquidos orgánicos y aprovecha las volatilidades y puntos de ebullición en los componentes a separar. Hay que tener en cuenta ciertos parámetros como lo es el equilibrio líquido de vapor, la temperatura, la presión, la composición y energía. El segundo concepto o operación que tenemos es la absorción. Este consiste en poner en contacto un gas con líquido con el objetivo de que en él se disuelva alguna de los componentes del gas. Este proceso implica una discusión molecular turbulenta. Bien, por favor, siguiente, por favor. Bien, abarcando más operaciones, tenemos la extracción, que vamos a hacer un poquito más específico, la extracción líquido-líquido. Esta también es conocida como extracción de solvente. Es un proceso químico empleado para separar componentes de una mezcla no homogénea mediante la relación de sus concentraciones en dos fases líquidas invisibles. Eh, También tenemos otra extracción, que en este caso viene a ser sólido líquido. Que, bueno, entre sus ejemplos podemos decir que podemos obtener la obtención de aceites y grasas animales y vegetales. También azúcares, entre otros. El segundo concepto que tenemos ahí viene a ser la absorción. Este consiste en la eliminación de algún componente de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. El fluido puede ser líquido o gas. Eh, es un fenómeno de superficie. En el caso de intercambio iónico, tenemos de forma breve que viene a ser un proceso en el cual los iones en una solución son intercambiados por otros iones de una resina o material sólido. Siguiente. Bien. Como segundo apartado, tenemos lo que es la transferencia de calor, que abarca tres conceptos claros o lo que vienen a ser ahí los mecanismos. Podemos ver que la conducción, podemos ver que son tres mecanismos. En el caso de la conducción, esto ocurre cuando hay una diferencia de temperatura entre dos puntos en el mismo objeto o entre objetos que están en contacto. En el caso de la convección, este proceso es entre sólido y un fluido, líquido gas en movimiento. Esta puede ser natural o forzada. Y también tenemos la radiación, que a diferencia de la conducción y convección, no tiene que haber contacto, por así decirlo, sino que se puede dar mediante energía térmica a través de ondas electromagnéticas. Y bueno, algo que no está en la diapositiva, pero sí quisiera como aportar más, es el apartado de flujo de fluido, que es algo que ya hemos más o menos visto. En este caso, un fluido viene a ser una sustancia que tiene la capacidad de fluir y de formarse bajo la acción de fuerzas, incluyendo líquidos y gases. En el caso de los líquidos, como ya se ha mencionado en las clases, son incompresibles y los gases sí se pueden
sí tienen compresibilidad. Y eso, los tipos de flujo dependen de la velocidad, viscosidad, diámetro, y para diferenciar el flujo de aire utilizamos el número de Reynolds. Gracias. Les hablaré un poco acerca del transporte de energía. Como definición tenemos que el transporte de energía hace referencia al movimiento de energía de una forma u otra o de un lugar a otro dentro de un proceso industrial. Esta transferencia de energía es fundamental y para llevarla a cabo se usan transformaciones físicas y químicas que ocurren en este proceso. La evaporación. Esta nos dice que es un proceso endotérmico, lo que significa que absorbe el calor del entorno. Cuando esto pasa, un líquido se evapora y las moléculas que lo componen ganan suficiente energía cinética para poder vencer las fuerzas intermoleculares y escapar de la fase gaseosa. Como vemos en la imagen, existe una transferencia de calor, lo cual provoca que las moléculas se alboroten, ¿no? Y el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Y se forma la evaporación. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el secado. Este nos dice que es una operación unitaria que consiste en eliminar la humedad de un sólido mediante la evaporación del agua o de otro solvente. Para que esto ocurra, es fundamental que la evaporación se pueda suministrar energía al sistema. ¿Ok? Como vemos ahí en la imagen, se suministra energía al sistema, puede ser mediante un motor o un tanque. Siguiente, por favor. Ya, tenemos la subliminación. ¿Qué es la subliminación? Este es un proceso físico en el que una sustancia pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. Ya, esto se da sin necesidad de que pase a estado líquido. Como vemos en la imagen, dando un ejemplo, puede ser granitos de sal. Al suministrar calor, los granitos de sal al principio obviamente están en estado sólido, pero si suministramos suficiente calor, este pasará a estado gaseoso instantáneamente, sin necesidad de derretirse ni nada. O sea, directamente se pasa a estado gaseoso. Humidificación. Esta es considerada un proceso biológico y químico que involucra la transformación de materia orgánica en humus. Como podemos observar, tenemos varios ejemplos en el cual interviene un gas portador seco y se da la vaporización, condensación y por último se convierte en materia orgánica humus. Ok. Ahora tenemos la separación físico-mecánica. Como concepto tenemos que las separaciones físico-mecánicas son procesos industriales que aprovechan las diferencias físicas de las sustancias como el tamaño, la densidad y la forma. Esto para poder separar componentes de una mezcla. Ok. Esto normalmente se ve en las industrias. Por ejemplo, ahí en la imagen se ve que usan diferentes equipos para separar eh, varios procesos de preparación de algún producto. Filtración. La filtración es una técnica de separación físico-mecánica fundamental que utiliza para separar sólidos de líquidos o gases, aprovechando la diferencia del tamaño de las partículas. Como vemos aquí, se usa un filtro para poder separar algún tipo de sustancia, ¿no? Tal como se ve en la imagen. Tenemos la sedimentación. Esta es considerada también un proceso físico en el cual las partículas sólidas más densas de un fluido, como por ejemplo el agua o el aire, se depositan en el fondo del recipiente debido a la acción de la gravedad. Tal como se ve en el ejemplo, tenemos por decir, arena y agua. Entonces, la arena, como es más densa que el agua, se sitúa al fondo del recipiente. A esto le llamamos sedimentación. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos la centrifugación. Esta actúa como una técnica de separación que acelera el proceso de sedimentación mediante la aplicación de una fuerza centrífuga. Esta fuerza, mucho mayor que la gravedad, es considerada mucho mayor que la gravedad y permite separar rápidamente las partículas sólidas de los líquidos o componentes de una mezcla líquida con diferentes densidades. Como vemos en la imagen, se usa más que todo un movimiento, en este caso rotativo, para poder separar las diferentes moléculas, ¿no? Les voy a hablar acerca del campo de aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Vamos a ver específicamente a eso, a los casos en donde se evidencia el uso de estas operaciones unitarias, como por ejemplo puede ser un intercambiador de calor. Como ya sabemos, el calor pasa del lado más caliente al lado más frío y básicamente así es como se transfiere el calor. Bueno, esto es muy empleado en la industria, por ejemplo, alimentaria. eh, en la industria alimentaria para la pasteurización de jugos, leche, incluso vino.
Ya sabemos que la pasteurización es un tipo de esterilización que se le realiza para reducir la carga microbiana. En el caso del vino, para poder reducir levaduras o presencia de moho que se haya formado posterior a la fermentación. Entonces, gracias a un intercambiador de calor se daría una esterilización, básicamente. Muy bien. Ahora tenemos lo que es un evaporador. Como podemos ver aquí, tenemos para qué es principalmente utilizado. Aquí están algunos ejemplos. Pues principalmente se utiliza para concentrar lo que viene siendo jugos, productos lácteos y salsas, y además de la producción de leche en polvo. Eh, Básicamente es evaporar agua, simplemente ingresa el producto y en el interior del evaporador, por medio de que se le da calor, se comienza a evaporar el agua y así se concentra, disminuye su porcentaje de humedad. También es utilizado en la desalinización del agua de mar. Se retira el agua por medio de evaporación y quedaría únicamente la sal. La concentración del jugo de caña de azúcar será disminuir también la cantidad de agua para posteriormente pasar al proceso de la creación de los granos de azúcar. Y aquí tenemos las aplicaciones, por ejemplo, el bombeo de crudo, del petróleo, del yacimiento petrolífero hacia la refinería en la cual se va a obtener los diferentes derivados. Tenemos también lo que es el transporte de líquidos viscosos, como los aceites. Tenemos también para riego. Y bueno, y básicamente dependiendo del fluido que se quiera bombear, se va a utilizar un sistema diferente o un diseño. Tenemos aquí lo que le había mencionado a mi compañero acerca del flujo de fluidos. Y aquí tenemos unos ejemplos muy claros, que es la destilación fraccionada para separar el crudo de petróleo, dependiendo de los diferentes puntos de ebullición que esto posea. Se puede obtener los diferentes combustibles, dependiendo el punto de ebullición. También tenemos lo que es la producción de bebidas alcohólicas, por ejemplo, como el whisky, que son bebidas que se someten a una destilación y se obtienen bebidas con un grado alcohólico muy alto. Tenemos también lo que es para producir agua destilada, eliminando las sales y minerales del agua salina, claro, porque obviamente el agua, al ser destilada, obviamente el único que va a salir en forma de vapor va a ser el agua y la presencia de los sólidos se quedará ahí. Muy ideal esta agua para análisis microbiológico, más no para beber, debido a que no posee las sales necesarias para el cuerpo. Muy bien, continuaría mi compañero Tomala. Listo. La cristalización es un proceso crucial para los productos como el azúcar, la sal y productos químicos que pueden presentarse en forma de polvo o cristales. La cristalización permite obtener un producto puro y controlado en tamaño y en forma, lo cual es importante en muchas industrias como lo es la industria química. Ejemplo de ello son las sales como el cloruro de sodio. Siguiente diapositiva. Ya, el proceso de cocción es común en la industria petroquímica y en refinerías, usados para la alimentación de gases ácidos como el ácido sulfúrico, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, los cuales estos son eliminados mediante la absorción en solventes específicos, dado que es crucial purificar los gases antes de su liberación al medio ambiente. Siguiente diapositiva. En el proceso de desorción se utiliza en la industria para la limpieza de suelos contaminados por productos químicos tóxicos mediante la desorción térmica, que consiste en un proceso común en el que los contaminantes se volatilizan aplicando calor, transformándolos en gases que luego pueden ser capturados y tratados. Siguiente diapositiva. El proceso de filtración se utiliza dentro de la industria farmacéutica para poder purificar soluciones, eliminando impurezas que pueden afectar la calidad del producto. También utilizamos este proceso para el tratamiento de aguas residuales, que en este caso se emplea para la eliminación de sólidos en suspensión y otras partículas no deseadas. Y también lo utilizamos dentro de la industria alimentaria, pues para mejorar la pureza y la seguridad de productos alimenticios. La siguiente diapositiva.
Listo, por último tenemos lo que es la extracción de líquido líquido, que se utiliza en la industria del petróleo para la extracción de asfalto mediante propano líquido. Además, la extracción se aplica para la obtención de gases y de aceites y grasas animales y vegetales. Ya tenemos lo que es la destilación. Conclusión, la creación inmunitaria es importante en la ingeniería química y en diversas industrias de transformación, ya que al descomponer los procesos industriales en etapas manejables y repetibles, permiten a los ingenieros diseñar, optimizar y mejorar la producción de manera eficiente y controlada.